Hola, bienvenidos. Octava píldora, los LOE, situaciones de aprendizaje, y nos vamos ya hacia el formato más complejo, más rico también en posibilidades de generar nuestras situaciones de aprendizaje cuando las asimilamos a lo que sería la metodología del ABP, el aprendizaje basado en proyectos. La esencia de esta metodología pasa desde el punto de vista, yo creo, de la mayoría de los autores, precisamente por atender a un aprendizaje significativo, activo y globalizado de nuestro alumnado. No se trata solamente de que haga cosas, sino que haga cosas con la totalidad de lo que es, con su cognición, también incorporando, ¿por qué no?, los aspectos emocionales, ¿por qué no incorporando el movimiento?, de manera que se integre de forma completa en lo que es su aprendizaje. La conexión con la realidad y los intereses del propio alumnado es un aspecto también esencial de esta metodología, en la que vamos a dar un enorme protagonismo a lo que nuestros alumnos, alumnas tengan que hacer, más allá de tener que estar haciendo cosas, es decir, delegando responsabilidades y tareas que habitualmente solemos hacer el propio docente, permitiendo que tomen decisiones en torno a elementos que habitualmente en las metodologías tradicionales no lo tienen. Y luego la presencia de una producción final habitualmente compartida, difundida, que da sentido a todo el trabajo realizado a lo largo del proyecto. Por ofrecer un ejemplo de lo que sería una serie de fases o de plantilla para el diseño de las fases de un proyecto, aquí tenéis una propuesta en 9 fases, pero es una propuesta más. Obviamente la que estéis utilizando será perfectamente válida. El primer punto, ¿cuál es el tema? Que sería la primera decisión importante que tendríamos que tomar sobre qué va a ir nuestro proyecto. Y una vez que pensamos en un buen título para esa temática, lo siguiente será pensar en cuál es la producción final que vamos a abordar con este proyecto. ¿Qué es lo que tienen que aprender nuestros niños, nuestras niñas? Será precisamente la siguiente referencia. Y ahí es donde los elementos curriculares, en este caso, por una parte los criterios de evaluación y por otra los saberes, cobran todo el protagonismo. ¿Cómo lo presentamos a nuestro alumnado? Será lo siguiente, una vez que hayamos decidido cuándo lo vamos a realizar y cuál va a ser la duración de este proyecto. La fase siguiente, la sexta, tiene mucho valor porque precisamente es en la que podemos incorporar las tareas, las actividades que nos van a permitir desarrollar efectivamente este proyecto y darle todo el sentido. Claro, un buen proyecto con una muy buena temática, con un título muy sugerente, pero con actividades pobres o poco motivadoras, se nos va a caer. En la fase siguiente veremos los recursos de todo tipo que son necesarios, como en cualquier otra propuesta didáctica. Veremos cómo lo vamos a difundir, porque un proyecto sale siempre del aula, se difunde, y finalmente contemplaremos todo lo relativo a la evaluación, siendo conscientes de que la evaluación ya ha empezado antes. Empezó cuando determinamos cuáles eran los criterios e indicadores de evaluación que se van a poner en juego, es decir, en la fase número 3. Siguió la fase número 5 también, cuando indagábamos sobre qué sabían sobre este proyecto en el momento que se lo presentamos, sobre esa temática, qué les interesaba saber. Es decir, había una previa evaluación inicial. Y siguió también en la fase de actividades, cuando con aquellas actividades realmente interesantes, potentes que les proponemos, añadimos el instrumento de evaluación que les va a permitir hacer mejor eso que le estamos pidiendo. El formato de plantilla que veis aquí, quizá podamos pensar que carece de una información relevante que tiene que ver con la atención a la diversidad. Pero si nos vamos preguntando en cada una de las fases, precisamente por esa diversidad y cómo atenderla, eso estaría resuelto. Cuando pensamos en cuál es la temática, esa temática va a interesar a todo nuestro alumnado. En el título no hay ningún problema, pero cuando estamos mirando esa producción final, es accesible para todos, para todo el grupo. Cuando pensamos en las diferentes propuestas que tienen que aprender, es decir, qué criterios de evaluación, contemplamos diferentes niveles de partida, diferentes niveles de logro. Nos interesamos por saber qué es lo que ellos y ellas saben y qué les gustaría saber sobre esta temática y esa producción final. En el territorio de las actividades, contemplamos diferentes tipos de actividades, tipologías diferenciadas, estilos de aprendizaje diferentes, diferentes inteligencias, incorporamos el aprendizaje entre iguales. Esas serían las buenas preguntas que tendríamos que hacernos. En cuanto a los recursos, tenemos los necesarios recursos y van a poder ser empleados por la totalidad del grupo, y hemos contemplado si hace falta algún recurso añadido para no provocar una barrera porque haya alguien en el aula que lo necesite. Cuando hablamos de la difusión, permitimos que haya diferentes formas de difundir lo que hemos aprendido, de expresar lo que hemos averiguado, producido en este proyecto. Y finalmente, la parte de la evaluación. Obviamente hemos utilizado instrumentos de evaluación formadores que aporten información a nuestro alumnado de cómo hacer bien lo que queremos que hagan,
y hemos contemplado diferentes puntos de partida y por tanto adaptación de esos mismos instrumentos, la atención a la diversidad se está contemplando en cada una de las fases. Un diseño de este tipo recoge todo lo que tiene que recoger una planificación de una secuencia didáctica y por tanto también de esa situación de aprendizaje que asimilamos, en este caso a un proyecto. Y esto es lo que da rigor curricular y nos permite atender algo absolutamente esencial en estos momentos, que es el diseño universal del propio aprendizaje. Alguna de las reflexiones en torno a alguna de las fases. ¿Cuál es el tema? Y aquí hay mucho debate. ¿Qué es lo importante? ¿Lo puede realizar el tema, lo puede plantear el alumnado o lo tiene que plantear el profesorado? ¿Cómo va esto? Lo realmente relevante es que se responda positivamente a esos 3 ítems. Primero, obviamente tiene que ser un tema que tenga un potencial educativo, que nos permita movilizar aprendizajes. En segundo lugar, que interese, que capte la motivación y el interés de nuestro alumnado. Pero no olvidemos el tercer ítem, muy importante, porque en un proyecto nos va a tocar también a los profesores y profesoras indagar mucho y dedicar muchas horas a la propuesta. Por tanto, que el tema también nos interese y nos motive a nosotros. Si responde positivamente el tema a estos 3 ítems, ya no es tan importante si sale de unos u otros. Es mucho más valioso si la propuesta sale del alumnado, lo que pasa es que no siempre entonces cumple estos 3 ítems. Cuando no los cumpla, no os preocupéis, pensad en un buen proyecto, una temática, decididla y luego llevadla al grupo. Ejemplos de temas y títulos tendríamos infinidad, lógicamente. La magia, tema precioso. Título: Escuela de Magia y Hechizos. Para todas las asignaturas, porque hay magia desde cualquier asignatura. El calentamiento global, la Tierra está que arde, podría ser el título. El cine, un centro de cine. Las matemáticas, ¿por qué no también? Enamorados de las mates. ¿Cuál es la producción final? Para esos mismos ejemplos, vamos a pensar qué es lo que queremos hacer, o qué es lo que queremos averiguar, o qué es lo que queremos resolver, las 3 grandes tipologías de proyectos. Es decir, proyectos donde hay una producción final tangible, aunque sea social, proyectos de investigación donde se averigua algo con el método científico o el periodístico, o proyectos de resolución de problemas. Escuela de Magia. Vamos a preparar una actuación de magia, eso sí, desde todas las áreas involucradas en el proyecto. La Tierra está que arde. Vamos a editar un decálogo, un díptico, una infografía sobre esa temática y montaremos una exposición para sensibilizar a la comunidad educativa. Nuestro centro es de cine, un centro de cine, creamos cortos, en cada aula se genera un corto y hacemos un festival. Y en ese festival se proyectan los cortos realizados y por qué no incluso vendemos palomitas. Y ese pequeño plus de esas palomitas, de esa pequeña entrada que cobramos a las familias, revierte, por ejemplo, en una ONG, revierte en una acción social valiosa. Enamorados de las mates. Trabajamos con el objetivo de diseñar una gincana matemática para otros y otras compañeras del centro y una actuación de magia, lógicamente. Matemática, infinidad de ejemplos. ¿Qué tienen que aprender? No podemos irnos a otro sitio que no sea lo que ya sabemos que la normativa nos ofrece y nos sugiere, que son precisamente los elementos curriculares esenciales, donde ya vimos que la mirada se pone en los criterios de evaluación y los saberes asociados a esos mismos criterios. ¿Cuándo vamos a realizar el proyecto? En abril. ¿Cuánto va a durar? 3 semanas. Esa es la decisión que tomamos ya en septiembre, mejor, antes de que lleguen los peques. Tenerlo muy claro, que haremos un proyecto de cine y va a ser en abril. Eso nos da mucho margen para planificarlo. ¿Cómo lo presentamos al alumnado? Indagamos en sus intereses, sus conocimientos previos, pero presentémoslo de forma motivadora, atractiva, porque hay que enganchar en ese momento en torno al proyecto y al producto final de ese proyecto. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Propuestas variadas, como decíamos, y no olvidándonos también de contemplar aquí los diferentes tipos de agrupamientos para trabajar individualmente, en parejas, en equipos base, en equipos todavía más grandes, interactuando entre sí. ¿Qué recursos necesitamos? Los contemplamos, evitando la infoxicación. El exceso de información empobrece la atención y a veces caemos en dar demasiados recursos y nuestro alumnado se nos pierde. Y por supuesto, ¿cómo lo vamos a difundir? Aprovechando el valor que nos dan las redes sociales para que nuestro proyecto incluso se abra al mundo. Pues ¿por qué no? Y finalmente, en la evaluación, ¿cómo y con qué evaluamos? Y aquí es donde esos instrumentos que ya hemos empleado son recogidos para poder establecer los criterios de calificación y también hacemos alguna referencia porque es importantísimo en un proyecto que se incorpore la auto y la coevaluación asociada a procesos metacognitivos. Porque sabemos que la metacognición es una de las variables más potentes en el aprendizaje, como nos dicen, por ejemplo, los estudios de John Hattie. Y finalmente, a través de estas píldoras, que es lo que hemos querido desde el propio Centro de Profesorado Juan de Lanuza ofreceros un panorama bonito y
creemos que valioso en torno a la propuesta que la propia normativa nos está sugiriendo. Y de ahí ese pequeño paisaje primaveral, como veis, como estamos ahora en primavera, pero como todo en la vida no exento de algunos pequeños riesgos. Ese cocodrilo que veis en la pantalla quiere ser una pequeña metáfora de esos riesgos que corremos, que no son otros que los de salir de nuestra zona de confort. Y en la medida que algo que ahora no estábamos haciendo, intentamos hacerlo, sabemos que nos provoca un momento de incomodidad, a veces incluso de ciertos miedos. Todo es transitorio y crecemos precisamente porque salimos de la zona de confort. Os voy a contar, y con esto termino, un pequeño cuento. Dicen que un millonario montó una fiesta increíble en una de sus mansiones y en un momento dado de la fiesta reunió a todos los invitados alrededor de la piscina donde coleccionaba, fijaros, cocodrilos, de esos cocodrilos terribles, ahí estaban chapoteando, y con chulería se dirigió a todos sus invitados y les dijo: si alguno de ustedes se atreve a tirarse a mi piscina, la atraviesa y sale vivo por aquí, le doy la mitad de mis coches, mis aviones y mis mansiones. Ahí queda eso. Ahí queda eso, que en ese momento un hombre saltó a la piscina. La verdad es que en ese instante todo el mundo pánico porque los cocodrilos se abalanzaron sobre el hombre. El hombre se defendía como podía, puñetazos, hay golpes, hasta mordisco les daba a los cocodrilos. Y por increíble que parezca, consiguió atravesar la piscina y salir vivo. El millonario, impresionado, se acercó al hombre, le ayudó a levantarse, a incorporarse, porque casi no podía, estaba ensangrentado, casi desnudo. Se levanta y le dijo: me ha dejado usted de piedra. No esperaba yo que alguien fuera capaz de aceptar mi reto, pero soy un hombre de palabra, así que ¿dónde quiere que le envíe los coches, los aviones? Y el hombre dijo: no, yo no quiero ni coches ni aviones. Ah, vale. Usted lo que quería son mis mansiones. No, para nada. Yo tengo una hermosa casa. No necesito sus mansiones. Intrigado el millonario, sin entender lo que ocurría, dice: a ver, que no me aclaro. Si usted no quería mis aviones, mis mansiones, no quería nada de lo que yo ofrecí, entonces, ¿qué es lo que quiere? Dice: yo encontrar al desgraciado que me ha empujado a la piscina. Pero vamos a sacarle un poquito de jugo, de moraleja, que para eso somos docentes. Creo que en la vida, a los niños, a las niñas, también a nosotros, en muchos momentos, nos viene bien, nos hace falta un empujoncito. A ver si estas píldoras, sea nuestro deseo, pueden ser justo ese empujoncito que a veces aparentemente desafortunado, pero mirad si este hombre se hubiera querido hacer rico y aprovecharse de ese empujoncito, aunque aparentemente desafortunado, al final es algo positivo para nuestras vidas. Que estas píldoras, ojalá, sean ese empujoncito, esa palmadita en la espalda, porque sabemos que eso siempre viene bien. Bueno, casi siempre. Muchas gracias y suerte con el curso.